no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, feliz domingo de Pascua, feliz de poder llegar a tu casa. Bendigo la vida de cada persona que esté mirando este video y que trascenderá al día propio, domingo 12 de abril del 2020, porque nunca tuvimos un aislamiento similar. Un pastor que ya cumplió los 80 años me decía, nunca tuve algo parecido. Así que pídanle al Espíritu Santo que los guíe a resolver estas cuestiones como iglesias, como líderes de congregaciones, porque Él tiene mucha experiencia, pero en este caso no nos puede aportar nada. Es así. Tenemos que aceptarlo como viene la circunstancia, protegernos en cuanto a lo que a salud, aislamiento se refiere. Sabemos que estamos en un mundo de cardos y espinas, por lo tanto no nos es extraño que haya enfermedades, y en este caso una pandemia que es aún peor, que no hay vacunas, remedios, y que el consejo es quedarnos en casa. Por eso estamos en casa. Pero te repito nuevamente, feliz domingo de resurrección. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y este Dios eterno que nos está esperando, sea que venga Jesús a llevar a su iglesia, o sea que partamos a través de la muerte, estaremos con Él para siempre. Ya han partido otros que nos han precedido, ya están con Él. Oremos para dedicar este tiempo a la presencia del Señor. Espíritu Santo de Dios, tú que trabajas en cada persona, habla en mi corazón como exponente, abre mi mente para que tu Espíritu sea el que hable, abre la mente de los que vean esto, que escuchen, para que tu presencia se haga viva, que cuando abramos la Biblia, que es tu palabra eterna, se haga viva y eficaz como lo prometiste, para guiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Hace 2000 años, en esta fecha que conmemoramos, hubo 4 muertes. Siempre hablamos de la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero en rigor, quiero mencionarte que en ese fin de semana, por lo menos 4 muertes de las cuales están registradas en la Biblia. Empiezo por los 2 ladrones. Era la forma de la justicia de ese tiempo. Y fueron a morir con Jesús por causa de sus delitos. Es duro ese tipo de justicia, pero era lo que se aplicaba en el momento. Murieron por sus hechos civiles, sus hechos libres como ciudadanos. El otro es más lamentable, es un suicidio. Y al darte esta pista creo que estarás pensando en Judas Iscariote. Se arrepintió de haber entregado al justo, a Jesús, pero no encontró solución. No encontró como Pedro ir a pedir perdón. Y se terminó suicidando. Es lamentable. Pero sucedió. Pero esas 3 muertes anteriores, más allá de que están relatadas en los evangelios, ninguna efemérides las registra. Y lo que sí registra es la muerte de Jesús. Ya de su nacimiento hablamos de tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Y su muerte es otro hito que marca la historia. Y por eso quiero que vayamos a ese personaje que cambió la historia. Nosotros simplemente para decir que la vida estaba transcurriendo en Jerusalén, como puede estar transcurriendo nuestras vidas en este tiempo. Las personas viven, algunos se casan, otros trabajan, aunque ahora hay mucha limitación en eso. Algunos mueren también por otras causas que no tienen que ver con esta pandemia actual, porque es parte de la vida. Pero Jesús el Santo nos deja una enseñanza. Y vayamos al texto. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Si nos ubicamos una semana antes o 10 días antes, ellos habían escuchado que Jesús tenía que morir, pero en realidad le decían: no vayas a Jerusalén, no puede suceder eso. De alguna manera no entendían lo que Jesús estaba haciendo como propósito eterno de Dios, de sufrir en la cruz por vos y por mí, de derramar la sangre para que todos los que creemos y le pedimos perdón seamos salvos y tengamos vida eterna. Te pido a que pienses en tu condición delante de Dios. Si nunca le pediste perdón, hoy es el día que le tienes que decir: Señor, gracias porque viniste, gracias porque sos hijo de Dios, porque moriste, pero te pido perdón. Con tu palabra, Dios te entiende. Él es nuestro creador, por eso nos entiende, como un bebé. Pero vayamos al pasaje, y nos encontramos que primero van las mujeres. Vaya novedad. Las mujeres siempre al frente habían preparado los perfumes que se acostumbraba a ponerle al cuerpo de los muertos para, de una manera, una especie de embalsamamiento temporal. Era lo que se usaba. Y los
estos tres personajes que se nos menciona, María Magdalena con un nombre, Simón Pedro y Juan, aunque ahí se nombra como el discípulo amado, porque en realidad es el escritor de la carta y no se nombra a sí mismo, pero los estudiosos nos dicen que es él. Los tres, la primera expresión que le sale es: se han llevado el cuerpo del Señor. Falta de fe. Ellos iban a embalsamar, a poner más perfumes en el cuerpo del Señor que había muerto. No habían entendido por qué había muerto, aunque Jesús les había dicho que iba a resucitar, especialmente a sus apóstoles, pero no lo habían entendido. Y acá viene una reflexión. Vos y yo creemos todo lo que dice el Señor. Vos y yo nos movemos en fe en todo lo que el Señor prometió, entre otras cosas que viene pronto, que este mundo cardos y espinas, y que la maldad en los últimos tiempos cada vez es mayor. No te desesperes, el Señor viene pronto. Son señales, son avisos, pero Él vive para siempre. Ahora, de estos personajes, María Magdalena es la que expresa: se llevaron el cuerpo del Señor. Pedro entra y ve el movimiento de las vendas, del sudario, esas cosas que envolvían el cuerpo de cualquier muerto, que estaban ahí. Entonces algo pasó con este señor que estaba muerto, y que algo pasó, pero no lo logra entender. Y Juan nos dice que algún temor, que son los temores propios de la humanidad. A veces no queremos saber toda la verdad. Y entonces se quedó un ratito fuera del sepulcro. Se asomó de lejos, como curioseando, pero no comprometiéndose del todo con el escenario. Pero tampoco pudo permanecer ahí. Cuando el Señor nos atrae, algo nos lleva a Él. Y al punto que el último de los tres personajes, Juan, desciende al sepulcro y nos dice la palabra que al momento de ver el sepulcro vacío, las ropas, creyó. Y ahí donde vemos algo distinto en él respecto al resto, pero era uno más de los apóstoles. Si nos ubicamos un poco con el conocimiento bíblico, sabremos que esa noche estaban reunidos y tenían miedo, por eso estaban cerradas las puertas, y Jesús se les aparece a su grupo de apóstoles. Ya no estaba Judas Iscariote, por eso se habla de 11, de ahí para adelante en el Evangelio. Y hay un tal Tomás que había dicho: si no veo, no voy a creer. Pues Tomás vio. Tanto es así que hasta hoy a algunos Tomás les solemos decir en broma que son incrédulos. Sí, en ese momento era. Pero también creyó. Cuando lo vio al Señor, Tomás también creyó. Y en otro relato del Evangelio muy próximo a esto, sabemos que iban dos discípulos, ya no los apóstoles, sino discípulos, de los 70, de los otros seguidores, digamos, y que se iban tristes también a su casa en Emaús. Y invitaron a un forastero a caminar con ellos, se juntaron, iban para el mismo lugar. Pero como se hacía la noche y es costumbre en ese pueblo, lo invitaron a quedar a dormir en su casa. Y este forastero quedó, y ellos todavía no lo conocían, hasta que lo reconocieron al Señor cuando Él partió el pan y lo bendijo. Y creyeron. ¿Qué vengo a quererte decir? Con nuestra condición humana nos cuesta creer. No somos ni mejores ni peores que Pedro, que Juan. Cleofas era uno de estos que fueron a Emaús. No somos ni mejores ni peores, somos humanos como ellos. Entonces a veces podemos tener algún
alguna duda. Pero el Señor se manifestó. Se manifestó aquel grupo primero de los 11, de otros y hasta 500, nos dice la palabra, en algún momento, en esos 40 días posteriores a su resurrección. Y no solo eso, sino que hoy creemos porque en 2000 años de cristianismo el mundo tiene un testimonio. Personas han vivido felices, personas han enfrentado distintas situaciones, guerras, pestes, con esperanza, con la seguridad de que hay un más allá, y que la entrada a ese más allá no es por nuestros méritos propios, sino por el perdón que Jesús nos otorga en la cruz. Justamente la palabra nos dice, bienaventurados los que sin ver creímos. Y en ese grupo calificamos en el último grupo, los que no vimos, pero creemos. Y yo vuelvo a preguntarte y preguntarme si creemos todo lo que el Señor dijo. Creemos en su nacimiento virginal, creemos en su nacimiento en Belén, su peregrinar en Egipto, después en Nazaret, sus 3 años de ministerio haciendo milagros, maravillas, su muerte, su resurrección, lo creemos. Pero después Él nos mandó a los que creemos en Él, que llevemos su enseñanza a otros, y que aún milagros mayores que los que hizo Él o hicieron sus seguidores inmediatos, los apóstoles, podían suceder en nuestro tiempo. Y yo he visto algunos milagros, maravillas y señales. Pero te insto a que tú también lo creas. Y que también ores cuando sea necesario por un milagro para magnificar el nombre de Cristo. Y para mostrarle a otros que en el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad en su iglesia. Que Dios te bendiga. Y que te dé un hermoso domingo con tu familia. No la podemos extender mucho a la familia en este tiempo, tenemos que quedar en casa, pero mandale un abrazo, mandale un saludo, mandale a tu pariente lejano este video. Dios estará actuando en su corazón. Que Dios te bendiga. Nos tomamos un minuto y después vamos a estar ministrando la cena del Señor en este domingo, que es una de las ordenanzas que nos dejó el Señor. Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
Vamos a celebrar ahora la Cena del Señor y la verdad que es una forma nueva, distinta, nunca lo hicimos a la distancia. La Biblia no nos habla de teléfono, televisor y esas cosas, pero entendemos que lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios y con los medios que podemos hoy. Están en tu casa, prepara con tu familia el pan, el vino. Son símbolos, lo que tengas en casa que lo puedas reemplazar. Reitero, son símbolos. Y si tienes que correr la hora de este video para poder participar todos en familia, hazlo con paz, con tranquilidad. La única condición para poder celebrar la presencia del Señor en este momento es que los que nos acerquemos a la mesa vayamos de corazón sincero a decirle: Señor, creo en ti, Jesús, eres mi Salvador, necesito tu perdón, y entonces podemos participar. Si hay una visita en tu casa, lo cual no es tan probable por la cuestión de aislamiento, pero si esa persona es digna y busca del Señor, adelante, participemos en esas familias que podemos ser. Y como gran familia iglesia, el templo son cada uno de nuestros hogares. Oremos. Señor, te alabo y te bendigo porque nos diste este domingo especial, día de resurrección de nuestro Señor, para celebrar tu presencia. Y las circunstancias nos llevan a que cada uno estemos en nuestra casa. Pero Señor, nos estás dando vida. Vida eterna en Cristo Jesús. Y vida temporal en nuestras casas. Gracias por las familias que podemos unirnos hoy para celebrar esto. Gracias por los medios electrónicos que disponemos para poder comunicarnos, para saber de cada uno. Y Señor, gracias porque nos perdonas. Traemos aquí nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Te pido perdón nuevamente. Señor, si algo aparece en mi mente que no te lo había reconocido, en el momento que lo traiga, me comprometo a pedirte perdón, a entregarlo a tus pies, a agradecerte por la salvación que me diste en la cruz, pero también a reafirmar ese compromiso de ser cada día más semejante al Cristo resucitado, al Cristo que nos da vida, al Cristo que nos da enseñanzas. Gracias, Señor. Amén. Tendrás tu Biblia a mano y el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, es el que nos describe bastante ampliamente y muy didácticamente, como lo hace el escritor, cómo fue el preparativo de esta Pascua. Jesús fue a celebrar la Pascua judía, la que estaba instituida de tiempo de Moisés, cuando mataron el cabrito y escaparon de Egipto. Y después se fue replicando cuando organizaron un poco más el culto de Israel, con el templo de Jerusalén y esas cosas, y era una fiesta que se conmemoraba en casa. Por lo tanto, creo que hoy estemos celebrando la cena en casa también nos vuelve a los orígenes de lo que Dios quiso para con su pueblo, que la fe esté desde nuestras casas. Y allí el Evangelio de Lucas nos relata al principio que los discípulos le preguntaron a Jesús: llega la fecha, Maestro, ¿dónde vamos a celebrar? Y Jesús les dijo: sigan en tal lugar, alguien con un cántaro que va para una casa. Y ellos siguieron esa instrucción y efectivamente el dueño de casa les dijo: sí, acá hay un planta alta, un lugar donde el maestro puede celebrar la Pascua. Y ahí estuvieron los 12, Jesús, y yo argumento que quizá el dueño de casa también estuvo. Podría estar en planta baja con sus niños, no sé. No nos dice la palabra exactamente qué pasó esa noche en ese sentido, porque lo importante es el maestro. Y sí sé que comieron el cordero pascual habitual de la ley, pero en un momento Jesús dice que cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer,
Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Yo me emociono a veces cuando el Señor nos dice que va a celebrar esta nueva Pascua con nosotros en la eternidad. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y en ese sentido es un nuevo pacto. Y es una nueva Pascua para los que creemos en el Cristo resucitado. Es un nuevo significado. El pan era el que había en la mesa conforme al rito de Moisés. Pero él le dio un nuevo significado. Y los que van habitualmente a nuestro templo sabrán que me gusta tomar el pan entero, que cada uno rompe un pedacito y te doy también para que rompas tu pedacito. Porque al romper cada uno nuestro pedacito, simbólicamente me hago responsable de la muerte de Jesús. Molido él fue por mis pecados. Su cuerpo fue roto por mis pecados. Y por eso insisto, cada uno rompemos nuestro pedacito. Lo estás haciendo en tu casa en este momento. Y participaron, para la gloria de Dios, del pan. ¿Qué comimos? Señor, es tu presencia. Estás presente en cada hogar. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Gracias porque podemos conmemorar estos siglos hasta que vengas. Y dice que también tomó la copa y en ese momento nos dijo un nuevo pacto. Y en esto vuelvo a insistir, en que la copa del Señor, que en la Pascua había varias copas y se significaban distintos aspectos de la vida judaica, pero la copa que Jesús levantó, dijo que es el nuevo pacto, que es el que vos y yo estamos celebrando. Y a su nombre le damos gloria y proclamo que Él vendrá pronto. Mientras le esperamos, celebramos y participamos de su copa. A su nombre, gloria. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te vea con agrado. Que el Señor está en tu casa. Ya está. Si fuiste parte de esta celebración, estaremos más gozosos. El Señor en primer lugar, porque le estás recibiendo y estás conmemorando que viene pronto. Si no sabes si participar o no, porque vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados por el Señor. Ya desde Isaías nos decía Dios, vengan a mí. Y si vamos a Dios, Él nos recibe. Así que no te prives. Ve a Dios y después participa. A su nombre, gloria. Nos vemos el próximo domingo, nuevamente por este canal. Gracias por la informática. Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Y ya sabes, si tienes alguna necesidad de oración, alguna preocupación especial, en privado, por WhatsApp, nos mandas el mensaje. Estaremos orando durante la semana, durante los días, por tu problema. Si cabe algún consejo, te estaremos llamando. No tengas ningún temor en llamar a la hora que sea, nuestro teléfono está siempre disponible. Y gracias a Dios el Señor nos ha dado vida. Y en abundancia en el nombre de Jesús, para ser de bendición a nuestro vecindario. Querido miembro de la iglesia, que también seas de bendición a los vecinos inmediatos. Esta cena se está celebrando en este momento en Ciudad de Vista, Dios te bendice, y también en Álvarez, aunque las casas están un poco dispersas, algunas en cada hogar. Que el Señor te bendiga.
Y también hay un vecino al que podrás bendecir, aunque sea con un saludo de lejos. El Señor te bendiga. Señor eres fiel y tu misericordia. Señor eres fiel. Oh, Señor eres fiel.